a veces hay dos cosas con las cuales tenemos que tener cuidado en particular con este tipo de tecnologías, ¿no? Primero que nada, algo que tiene que ver con una condición humana, sobre todo cuando aparecen estas cosas nuevas, que es el hecho de la ansiedad de querer usarlo, digamos, ¿no? Los riesgos que podemos llegar a tener en el caso de que no lo hagamos de una forma asegurada y controlable, digamos, ¿no? Particularmente. Sobre todo con los riesgos que seguramente ya habrán visto que hay respecto del uso indiscriminado de lo que tiene que ver con inteligencia artificial particularmente. Y el otro tema que bien mencionaba Fernando es que este tipo de charlas yo trato siempre de darlas y me parece bueno como para salir un poco con la visión de la operación en donde yo lucho todos los días para que las cosas estén disponibles, se pueda operar, etcétera, y muchas veces sin tener en cuenta, digamos, alguna otra cuestión relacionada con el aseguramiento de esto que estamos desarrollando en particular, ¿no? Bueno, acá en el slide les dejo para aquellos que no me conozcan un poco mi perfil y también quiénes somos y qué somos BDO, ¿sí? En particular. Acá un detalle que cuando doy este tipo de charlas me gusta agregar, ¿no? Fíjense ustedes cuál es la definición que da ChatGPT respecto de sí mismo, ¿sí? En donde nos dice que la inteligencia artificial tiene la capacidad para poder imitar y realizar tareas normalmente, que normalmente requieren inteligencia humana y que además puede tomar decisiones y resolver problemas de forma autónoma. Se imaginan que esto es una locura, ¿no? O sea, inclusive en lo que tiene que ver no solamente a nivel de riesgo con este dicho, se contradice con lo que es el real objetivo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que esto se definió, no es algo nuevo, siempre me gusta poner una línea de tiempos para que veamos también, por un lado, cómo fue evolucionando la tecnología y por el otro lado también que lo que estamos haciendo no es nada nuevo, digamos, ¿no? El concepto, como la mayoría de las cosas como virtualización, etcétera, nace en los años 50, en donde la idea de cómo se plasmaba como objetivo la inteligencia artificial era el hecho de ser una extensión del ser humano para poder hacer todas aquellas tareas que de alguna manera eran repetitivas, y que la persona se pudiese enfocar en nuevas cosas, en seguir creando. O sea, es como si maximizara la inteligencia de las personas, de alguna forma, ¿no? Y no reemplazarla, que ese es, digamos, uno de los principales conceptos. En base después a lo que tuvo que ver con la, digamos, la aplicación de esto a lo largo del tiempo, hubo determinado tipo de riesgos que fueron surgiendo, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con el periodo posterior a lo que se llama invierno de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, es una tecnología que requiere de mucho procesamiento, ¿sí? De mucho almacenamiento de datos, etc. Para lo cual, obviamente, en los años 60 no teníamos la posibilidad de manejar a nivel de procesamiento las cosas como las manejamos hoy, básicamente. Entonces, hubo un periodo de invierno de la inteligencia artificial a partir del cual después, en los años 80, se empezó a utilizar, nuevamente empezó a reforzarse, digamos, este tema de ver de cómo involucrarla para mejorar procesos, las tareas nuestras en forma diaria, etc. Dentro de lo cual aparecieron otros riesgos, como los riesgos de privacidad. Ustedes habrán visto inclusive ahora temas como el de Samsung, por ejemplo, ¿sí? Que ocurrió, que expusieron datos confidenciales, inclusive hasta datos de tarjeta, datos comerciales de las personas, etc. En donde, en este sentido, hubo, por un lado, desde el punto de vista de privacidad, a nivel de la exposición de datos personales, tecnológicos, etc.,
un concepto de privacidad desde el diseño, de cómo integrar tanto seguridad de la información, ¿sí? Seguramente lo habrán sentido también el concepto, sino también privacidad en la gestión de proyectos, por ejemplo, ¿no? Ya pensar anticipadamente en función de cuáles van a ser los patrones de uso del proceso que estoy, o del servicio tecnológico que estoy diseñando, etcétera, en función de los recursos tecnológicos que voy a estar involucrando y qué nuevos riesgos inclusive puedo llegar a tener en la compañía. Una de las cosas para lo que me sirve la gestión de proyectos es para poder identificar estos nuevos riesgos y nuevos planes de respuesta frente a los riesgos, ¿sí? Piensen ustedes que llevar una gestión de proyectos con una visión 360 a nivel de riesgos y a nivel de amenazas nuevas o identificar las que tengo conocidas, me alimenta no solamente la gestión de riesgos, sino que me alimenta también la gestión de incidentes, por ejemplo, porque me permite tener planes de respuesta para cualquier incidente futuro que pueda llegar a tener con eso nuevo que estoy desarrollando. En función de esto, también, desde el punto de vista, y esto está bueno que lo vean dentro de lo que es la gestión de desarrollo seguro, por ejemplo, que lo tengan en cuenta, hay el CEO de Microsoft diseñó, digamos, una serie de requisitos que tenían que tener sus desarrolladores en inteligencia artificial respecto de los temas relacionados con privacidad, el sesgo, ¿sí? Respecto de los resultados que daban o que deberían de dar determinado tipo de algoritmos a desarrollar. Entonces ahí ya parto de la base de tener alguna guía para poder involucrar y asegurar mis procesos de gestión de incidentes, desarrollo seguro, proyectos, etc., ¿no? En donde hubo alguna implicancia con algo que digamos, a lo cual se temía oportunamente, ¿sí? Por eso lo resalté acá. En el 2017 ya Facebook, en un proyecto que tenían de aplicar inteligencia artificial a lo que es la red social, tuvieron que desconectar dos computadoras que empezaron a hablar entre ellas, digamos, inclusive hasta con un idioma propio, ¿sí? En donde no se podía asegurar, digamos, cuál fuera el resultado de esa situación. Y sobre todo, cuando estamos hablando de una plataforma que, como pueden ver, de 0 a 1 millón de usuarios llegó en una semana, ¿sí? O sea que es una locura lo que está pasando respecto de la ansiedad del uso en particular, ¿no? Yo no puedo pensar hoy en aplicar tecnología si no tengo una visión de gobernanza de esa tecnología. Y aplicar consideraciones de gobernanza no tiene que ver únicamente con establecer algún procedimiento de cómo utilizarlo, ni digamos, aplicar cuestiones solamente desde un punto de vista de la operación. Tengo que entender que hay que desarrollar primero políticas, ¿sí? Sobre todo con este tipo de tecnologías, lo primero que tengo que hacer es crearme la red de contención, ¿sí? En donde definir, por ejemplo, desde el inicio, la política en donde yo no puedo utilizar datos de la compañía, por ejemplo, en una plataforma de inteligencia artificial desde mi propio celular, ¿sí? De la misma manera que internamente dentro de la organización, yo ahora en este momento no recuerdo en el caso de ustedes si hay determinado tipo de acceso a páginas de internet que los tengan bloqueados, pero inclusive los de inteligencia artificial deberían de estar bloqueados y debería yo de tener roles y funciones específicos que podrían utilizarlo y también decirle cuál es el patrón de uso que debería de tener esa plataforma en particular, ¿no? Porque yo lo que necesito es tener este tipo de plataformas como una herramienta que haga eficiente al negocio, que lo haga seguro, ¿sí? Que se pueda utilizar en forma segura, y para eso no tengo otra opción más que establecer consideraciones de gobierno, de tecnología en particular. Nosotros en BDO hacemos todos los años una encuesta de riesgo en las organizaciones, pero no a lo que tiene que ver con las personas o con los colaboradores de tecnología, sino a los CEOs y a los directores de la compañía, ¿no?
Y fíjense ustedes, en relación a la utilización de inteligencia artificial, en cuánto subió la preocupación respecto del impacto regulatorio y legal que tiene el uso de la plataforma, ¿no? De un año al otro, ¿sí? En que hicimos esta encuesta, en donde el riesgo regulatorio para la dirección subió 14 puestos, ¿sí? Partí de la base del 7% de preocupación que tenían el año pasado a un 37% la preocupación de los que tienen hoy. ¿Sigue siendo bajo? Desde mi punto de vista, sí, pero va tomando relevancia el entendimiento que tiene la dirección en función del impacto negativo que puede llegar a tener, digamos, lo que es inteligencia artificial en el negocio. Y esto va de la mano con lo que se menciona al pie, ¿no? En donde hay directivos de organizaciones que el año pasado pensaban en un 83% que la inteligencia artificial era una oportunidad y hoy por hoy ha bajado al 59% teniendo en cuenta esta preocupación que tiene la dirección en función de su control interno y en función de las regulaciones, etc., ¿no? Acá, más allá de lo que les comentaba que pasaba o que pasó en el 2017, que se haya evolucionado de alguna manera en lo que tiene que ver con el desarrollo en particular, no quiere decir que el riesgo haya dejado de estar. De hecho, esta noticia aparece el 17 de septiembre de este año, ¿sí? En donde tuvieron que reprogramar una plataforma de inteligencia artificial por haber tenido otra vez la misma situación, digamos, ¿no? que planteábamos para el caso de Facebook en particular, ¿no? Acá les dejo un poco la fuente y algunas consideraciones que tienen que ver en donde principalmente siempre el tema está en cómo yo gestiono la tecnología en particular. Por eso hay algunas cuestiones que son comunes a lo que venía viendo con la tecnología tradicional, que hoy por hoy, ya con esta nueva tecnología, lo voy a tener que aplicar sí o sí. Yo no puedo dejar de aplicar consideraciones relacionadas con la gestión segura de proyectos, inclusive lo que es la gestión segura de desarrollo de software en particular, ¿sí? ¿Cuáles son los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta para una gobernanza de IT relacionado con inteligencia artificial? Obviamente, ver temas de cumplimiento regulatorio, la ética y transparencia. A ver, tengo que modificar no solamente lo que tenga que ver con políticas de tecnología, sino también, bueno, la de seguridad de la información, obviamente, pero también el código de ética de la compañía, ¿sí? Es algo que debería de revisarse para poder tener esa contención desde el punto de vista de respuesta frente a algún incidente con este tipo de plataformas. Mi gestión de riesgo tiene que cambiar. Yo ahora les voy a mostrar, digamos, de alguna forma, cuáles son las consideraciones actuales que hay que tener y que incluir dentro de nuestra gestión de riesgos en relación a la utilización de este tipo de plataformas. Las consideraciones también puntuales para inteligencia artificial, establecer controles, auditoría, un ciclo de auditoría específico, ¿sí? También les voy a estar mostrando algo respecto de cómo lo hemos enfocado nosotros, inclusive. Fabián. Sí. Perdóname, Fabián. Relacionado con lo que hablas del código de ética. Sí. A ver, vos no, por un lado, no podrías estar utilizando inteligencia artificial para poder perjudicar a otra persona. Y es una herramienta dentro de las cuales vos se la estás dejando disponible a algún colaborador que realmente por su función lo requiera, pero sabemos que si no escribimos aquellas cosas que no se pueden hacer, quiere decir que están permitidas, ¿sí? Ese es el concepto básico, inclusive a nivel de seguridad, chicos, ¿sí? Entonces, por darte un ejemplo rápido, digo, ¿no? En donde inclusive hasta ni siquiera puede llegar a ser que ocurra por una cuestión de hacerlo a propósito. Se puede llegar a hacer por error
¿sí? Inclusive de exponer datos confidenciales de alguien sin que esté enterado. Sobre todo acá tengan en cuenta que hay una ley de protección de datos personales en donde hay dos situaciones. Primero, yo tengo que tener el consentimiento de las personas a utilizar sus datos personales. Segundo, le tengo que explicar el por qué, cuál es el objetivo por el cual le voy a utilizar los datos personales. Y comprendan ustedes que al igual que las empresas de salud, las compañías de seguro son quienes más información personal tenemos en particular, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta determinado tipo de prestaciones de servicios que podamos tener, porque inclusive con lo que tiene que ver con coberturas de ART, etcétera, yo estoy manejando datos sensibles de las personas porque son datos de salud, son datos de diagnóstico, etcétera. Y por ahí, fíjense ustedes, y esto tiene que ver con la sensibilización que hablaba Fer al principio, fíjense ustedes que yo ese tipo de datos posiblemente lo esté compartiendo sin encriptar en un correo electrónico o pegándolo en un chat de un WhatsApp. ¿Se entiende? Entonces, hay, digamos, desde este lugar que tener un paraguas principalmente dentro de lo que sería el 360 del compliance, ¿no? La parte de ética, la parte de seguridad de la información, en lo que tiene que ver con, a su vez, consideraciones relacionadas con el uso de la tecnología y determinado tipo de datos a nivel de políticas, de IT, etc. ¿No? No sé ahí, Fer, con esto, si se entiende. Bien. Chicos, acá aprovecho que Fer no interrumpió, sino que aportó. Pueden aportar e interrumpir cuando quieran. ¿Sí? La idea es que también lo vayamos, si ustedes quieren, hacerlo lo más dinámico posible, porque aparte, como habrán visto, yo me arranco a hablar y arranco. Así que bueno. Bueno, y todo esto apoyado principalmente con temas de capacitación y concientización. Acá hay un tema que si bien está muy relacionado, digamos, y tiene que ver mucho con lo que es la parte de tecnología, lo principal está en cómo yo defino cómo voy a gobernar esa tecnología. Es lo primero que tengo que ver, ¿sí? Por eso lo que les comentaba es entender bien cuál es el objetivo que tiene la inteligencia artificial, bajo qué idea fue creada en particular, qué es lo que pretendo. Para poder amplificar la capacidad humana, obviamente yo voy a utilizar en distintas funciones este tipo de plataforma. Análisis de datos, modelos predictivos, automatización para la detección de riesgos, etc. ¿no? Dentro de lo cual, en particular, yo, por lo menos por lo que pienso que más, digamos, estaría yendo, por ejemplo, en el caso nuestro, en sí, nos basamos mucho en el tema de modelos predictivos y automatización para la detección de nuevos riesgos, dentro de lo que es, por ejemplo, la gestión de riesgos. ¿Sí? Yo puedo, de hecho, he diseñado, digamos, como un modelo, por así decirlo, dentro del cual, alineando todo lo que está relacionado a nivel de gestión de control interno, auditoría, gestión de incidentes, continuidad de negocio, etc. Y sobre la base de tener un framework basado, por ejemplo, en Meter Attack y en lo que es la NIST 853, digo, che, mi abanico de amenazas y de riesgos es tales, y lo fundo de alguna manera con lo que tienen que ver mis riesgos particulares de lo que yo voy relevando dentro de mi gestión de incidentes y en el análisis de riesgo propio de la compañía. Con lo cual, si yo tengo todo ese mundo de información y lo puedo manejar con algoritmos de inteligencia artificial para poder detectar inclusive qué riesgos nuevos podría llegar a tener, ese es un modelo. Creo que hoy no lo puse en los slides porque quería hacer algo por ahí un poco menos denso, pero lo tengo armado. Esto después, si quieren, lo podemos revisar juntos en alguna otra charla, ¿no? Pero principalmente, digo, la forma en la que más se utiliza tiene que ver con esto.
Respecto de la importancia que tiene lo que les decía en la parte de gestión de desarrollo, piensen ustedes que más del 50% del código que se genera es total o parcialmente incorrecto, ¿sí? Entonces, uno de los principales riesgos que tengo en relación a esta cuestión, si yo no tengo una buena gestión de desarrollo seguro, es la integridad, digamos, ¿no? Y ustedes piensen, seguramente habrán leído y ya habrán estado utilizando, etc. Una de las primeras cuestiones que tengo que definir con la inteligencia artificial es qué objetivo es el que me tiene que brindar, cuál es el resultado, digamos, ¿no? Con qué objetivo la estoy implementando y qué es lo que espero recibir. Es lo primero que tengo que desarrollar. Y si no protejo lo que tiene que ver con el desarrollo de los algoritmos, es muy difícilmente pueda llegar a cumplir con ese objetivo en particular, ¿no? Acá algunos datos asociados un poco con este resultado que da una encuesta que hizo esta universidad, ¿sí? Respecto de alguna otra información de Gartner, por ejemplo, ¿sí? En donde piensen ustedes que ya los ingenieros de software piensan utilizar asistentes de codificación en un 75%. Imagínense si esto llega a estar mal desarrollado, el nivel de desastre que puede llegar a ser, ¿no? Partiendo de la base, recuerden el primer slide de la definición que tiene ChatGPT de cómo se ve al espejo el propio ChatGPT, ¿no? Reemplazándonos, por así decirlo. Bien, para todo esto, también tengo que entender que en los distintos niveles en los cuales yo vaya a implementar o a utilizar inteligencia artificial, tengo que ir estructurándome de cómo manejarlo de acuerdo a lo que les comentaba, ¿no? Acá hay algunas, digamos, traté de presentarles un framework, de alguna manera, en donde pueden llegar a tener determinado tipo de información y de documentación como guía para poder completar los temas que comentábamos recién, ¿no? Desde el punto de vista de los principios, es lo que me podría ayudar a terminar de definir qué es lo que me falta dentro de mis políticas de ética en el día de hoy, políticas de seguridad de la información, etc., ¿sí? A nivel de leyes y reglamentos, qué es lo que ya se ha diseñado desde este tipo de leyes respecto de los requisitos en el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Después vamos a ver un par para que más o menos tengan una idea. Lo que les comentaba antes respecto del marco de inteligencia artificial en cuanto a qué procesos internos son los que debería de definir en particular para poder llegar a un buen uso de lo que es inteligencia artificial, cuáles son las distintas declaraciones y compromisos que existen. Esto yo lo relacioné en mucho con lo que tiene que ver con los compromisos que debe adquirir un usuario, por ejemplo, un colaborador de la compañía, al hacerse responsable de utilizar inteligencia artificial para cumplir con su función. Y después hay algunas cuestiones a nivel de estandarización de lo que es los distintos procesos y la gestión de inteligencia artificial, en donde el primero que figura acá ya hoy es un hecho. Es la ISO 42001, que es el sistema de gestión de inteligencia artificial, en donde nosotros ya desarrollamos, en base a esta norma, y algunas cuestiones de la NIST, la NIST 1270, esta que está acá, el análisis de riesgo y la auditoría, tener un ciclo de auditoría a el ambiente de inteligencia artificial, ¿sí? En donde está orientado este framework a establecer una gobernanza desde el punto de vista corporativo en lo que son las definiciones de la estrategia para el uso de inteligencia artificial. Tener en cuenta en las definiciones qué tipo de modelo es el que vamos a utilizar, plantear el objetivo y la función, hacer una evaluación de cumplimiento respecto de este modelo y esta forma de implementarlo por los propios requisitos internos que tenga la organización,
Más allá del control interno, ¿sí? A nivel de cumplimiento, el tema de cumplimiento de las leyes de protección de datos, piensen ustedes en cómo podría llegar a afectar, yo no sé si ustedes tienen algún proceso certificado, pero imagínense que tengan una certificación ISO 27001, e inclusive hasta les diría una 9001 a nivel de calidad, en donde yo en el proceso que tengo certificado, el negocio me pide que yo le aplique inteligencia artificial para diferenciarse en el mercado, etc. Y esto no es plug and play. Tengo que hacer todo un análisis previo, principalmente en lo que tiene que ver con riesgos, ¿sí? Para ver en qué me impacta dentro de la organización y qué cambios son los que voy a necesitar. Principalmente cambios desde el punto de vista de las personas en el change management, ¿sí? En lo que es cultura y madurez respecto del uso de tecnología. Y después lo que les comentaba de la aplicación de políticas y procedimientos en base a normas y estándares conocidos, y a su vez prever dentro de mi plan de tecnológico, digamos, cómo es que va a ir creciendo esta modalidad de integrar inteligencia artificial en cada uno de los procesos de negocio. Principalmente porque hay problemas que venimos trayendo medio como de arrastre, en donde uno de los principales es como riesgo, inclusive a nivel de privacidad. Cuando hablo de privacidad no hablo solamente de la privacidad nuestra, sino de la privacidad de nuestros clientes, digamos, ¿no? En donde hoy por hoy con la omnicanalidad, y acá por eso el detalle de que la política de seguridad de la información, por ejemplo, tendría que decir que está prohibido utilizar sobre todo datos personales de clientes o de la compañía en un celular personal, por ejemplo, o en una tablet, en un recurso que no haya disponibilizado la compañía. Si yo no pongo esto y te bloqueo el acceso al ChatGPT o al Copilot, etcétera, ¿qué es lo que haces? Te mandas un mail con los datos y me lo bajo y me lo pongo en mi celu, ponele. Y como nadie dijo que está prohibido, pasó. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta este tema, tener en cuenta el hecho de no tener representado en nuestras políticas estos requisitos relacionados con el tema de privacidad, ¿sí? Y sobre todo el gran riesgo que hay respecto de esto a nivel de fuga de datos, que para eso es que les dejo el ejemplo de lo que se vio con Samsung, ¿no? Respecto de cómo expusieron miles de datos personales, inclusive datos de tarjeta, ¿sí? Dentro de lo que es el ChatGPT. Entonces, ¿para qué debo prepararme? Desarrollando políticas éticas, la capacitación continua, no solamente desde el punto de vista técnico, tecnológico, sino también en estos temas de concientización, hacer evaluaciones periódicas respecto de estos temas. Yo ahí después les voy a compartir un poco, o sea, aparte de que les vamos a compartir en la presentación, les voy a mostrar qué puntos son los que hay que revisar principalmente, y a su vez no solamente quedarse con lo que se haga a nivel interno, sino que es también importante tener una visión de alguien de afuera para poder hacer un análisis de nuestro entorno de gobernanza de inteligencia artificial, en donde hay 4 pilares principales, ¿no? Obviamente el tema de ciberseguridad desde el punto de vista técnico, ¿sí? Respecto de las vulnerabilidades, prever comunicaciones seguras, ¿sí? El cifrado de datos. Acá esto también es importante a nivel de ya sea enmascaramiento, ofuscamiento de los datos, ¿sí? En particular, respecto de las fuentes de datos y cómo es el acceso, cómo diseño el acceso a esa información a partir del desarrollo del algoritmo, ¿no? Los temas de cumplimiento, que ya lo hablamos, y después hay 2 consideraciones importantes a tener en cuenta con los datos en particular, que tiene que ver con el gobierno por un lado y por cómo diseño la identidad digital de aquellos que vayan a tener acceso a los datos en particular, para poder ser utilizados en la inteligencia artificial. Principalmente a nivel de gobierno de datos. Hoy por hoy, una
clasificación de datos tal cual como la conozco básicamente en lo que es seguridad de la información ya no me sirve, ¿sí? Ustedes piensen que ya inclusive la 27001 fue actualizada con aspectos relacionados con ciberseguridad y privacidad de datos que vienen heredados de la 27701, ¿sí? A nivel de privacidad, en donde yo tengo que ver la arista ya no solamente de confidencialidad, integridad y disponibilidad, sino que tengo que analizar los atributos del dato, cuáles son las formas y los patrones de uso que tendría para poder utilizar ese dato en forma correcta, quiénes lo pueden acceder y quiénes no. Ya esto lo ven inclusive a nivel de implementación de alguna herramienta de DLP, por ejemplo, el tema del manejo y de la gestión de metadatos en sí, como para poder gestionarlos. Entonces hay toda una cuestión alrededor de la gobernanza de los datos en donde también tengo que establecer políticas, roles, responsabilidades, los temas relacionados con privacidad, etc., ¿no? Para eso van a ver que hoy por hoy en las organizaciones, más allá de la existencia de un CISO o de un DPO respecto de lo que es la parte de seguridad por un lado y protección de datos y protección de privacidad, acá hay un detalle importante a tener en cuenta también, ahí Fer, que creo que va atado un poco de la mano con el tema que hablábamos del cambio en el código de ética. Tener en cuenta de que si yo quiero tener una política de seguridad de la información alineada a la actualidad de lo que me dicen los estándares y no la modifiqué después de la publicación de la 27001 última de 2022, solo estoy protegiendo el dato. No es lo mismo seguridad de la información que privacidad. Yo aplico seguridad de la información, pero no estoy aplicando privacidad. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene la privacidad es proteger la identidad de las personas. Que yo tenga todos los datos juntos de una persona, su nombre, teléfono, dirección y el diagnóstico médico dentro de un mismo repositorio, y lo haga seguro para poder acceder, eso no quiere decir que yo le esté brindando privacidad a esa persona respecto de sus datos. Porque posiblemente yo requiera el acceso para conocer todos los datos menos los datos de salud por mi función, para lo cual necesito segregarlo de alguna manera. O lo segrego desde el punto de vista del repositorio, o lo segrego a través de los privilegios de acceso que doy al dato. ¿Se entiende, chicos, el concepto? Sí, ahora lo puedo ofuscar también. Sí, por eso, le aplicás alguna técnica. A ver, esto ya pasaba cuando empezamos con los temas de BI, digo. Y esto les doy el ejemplo de una entidad médica en la cual me ha tocado de alguna manera ver esto en aquel momento. Plan médico de salud. ¿Quién es el que diseña y quiere llevar una estrategia comercial adelante? El área comercial o de marketing del instituto médico. Para lo cual lo que requiere es información relacionada con la historia clínica electrónica para conocer cuál es la ubicación geográfica de cada uno de sus pacientes y poder determinar en base a una regla cuál sería el servicio más prestado o qué servicio médico estaría faltando para cubrir determinado tipo de oportunidades comerciales que podría llegar a tener. Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen el derecho de ver, por su función, el diagnóstico de las personas. Y la gente de desarrollo que hace el desarrollo de los algoritmos, diseña las reglas a aplicar en el BI, tampoco. Entonces ahí una de las cosas que tengo que tener en cuenta también es qué recursos y cuál va a ser la estrategia a partir de la cual cada uno obtiene su objetivo sin violar lo que tenga que ver con la ley y la privacidad de las personas. Para lo cual elegiré, en ese caso, para la herramienta de BI, un motor de base de datos que me permita ofuscar, enmascarar determinado tipo de información, manejar diferentes roles y perfiles, etc. ¿Sí? Así que ahí creo que Hernán eras, ¿no? El que habías comentado. Bien. Entonces, con esto yo les quiero comentar no solamente de que necesitamos primero establecer una estrategia de cómo lo vamos a utilizar, poner nuestro marco de contención, sino que también en la medida en la que lo vaya implementando y en las formas que lo vaya haciendo,
también puedo requerir, y voy a requerir, recursos adicionales. Además del DPO, el CISO, que tengo los temas relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad, el DPO, que tiene las prácticas de privacidad. Yo necesito tener un rol también de un data officer, que a su vez esté acompañado de un equipo que me permita, desde el punto de vista de la fuente de datos que se van a utilizar, de cómo diseñar de alguna manera lo que tiene que ver con los datos o la utilización de los datos actuales que tenga, y cómo integrarlos dentro de esa fuente de datos a utilizar para que no sea un riesgo para la compañía, sin dejar de brindar el objetivo necesario, ¿sí? o el que debe de cumplir en función de su procesamiento, etc., ¿no? Y a su vez, sobre todo, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, un especialista, ¿sí? que pueda asegurar que aquellas decisiones que se hayan tomado desde el punto de vista del diseño, del relevamiento de datos y de la conformación de la fuente de datos, partiendo de la base de que yo tengo datos estructurados y no estructurados dentro de la compañía, bueno, me dé, digamos, de alguna manera el aseguramiento en este uso en donde esté cumpliendo con lo que dice no solamente la política, sino la legislación y la protección de la privacidad de las personas, ¿no? Otras herramientas que me pueden servir desde el punto de vista metodológico para poder revisar estos temas, se identifican estos tres principales dominios, ¿no? de objetivos de gobierno y de gestión de ISACA a través de COVID 2019, en donde tengo a nivel de configuración y mantenimiento de un marco de gobernanza, estrategia administrada para poder analizar cuáles son mis capacidades digitales actuales para poder desarrollar las capacidades necesarias para implementar este tipo de tecnología emergente, digamos, ¿no? O sea, y esto ocurre como error muchas veces desde la dirección, ¿no? En donde se define un plan estratégico comercial en donde quieren hacer la diferencia implementando, por ejemplo, inteligencia artificial en un proceso, pero esto, como ya vieron, no es plug and play. Tengo que tener esta estrategia definida y también, a su vez, cómo lo voy a administrar a lo largo del tiempo, ¿sí? Como cuánto tengo que ir preparando yo a mi organización a lo largo del tiempo para poder ir avanzando también en el uso de la tecnología. Y acá también hay una cuestión de visión que hemos tenido la obligación de ir cambiando a lo largo de los años. Antes, aplicar tecnología, no sé, hace 30 años atrás, aplicar tecnología en un proceso de negocio era enchufar una computadora a la pared, ¿sí? Hoy por hoy, como pueden ver, requiere mucho más que eso. Y no siempre tenemos esa misma sensación, ¿sí? No sé qué opinan ustedes, pero muchas veces nos pensamos que es como algo muy plug and play. Che, metámosle IT a esta cuestión y no es tan fácil, digamos, ¿no? Acá algunas consideraciones que me parecieron piolas de lo que es la ley, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Fíjense, una de las cosas importantes, ¿no? y el por qué sensibilizarse con este tema. Ya prevé la ley de que en cada país de la Unión Europea haya una autoridad notificante relacionado con el hecho de en qué se está utilizando, en qué proyectos se está utilizando inteligencia artificial, con otra a nivel de supervisión de que controle, inclusive que los objetivos por el cual está siendo creado cumplan con los propósitos que tiene el reglamento en particular, ¿no? Además de mencionarnos distintas normas sobre la necesidad, ¿no? de implementar distintas normas sobre los distintos modelos de inteligencia artificial, que haya una supervisión sobre lo que es la gestión de la gobernanza de tecnología, tener, digamos, una lista de prohibiciones, dentro de lo cual uno de los temas principales es cómo tratar datos biométricos en lo que es inteligencia artificial, sobre todo en aquellos modelos que sean predictivos, ¿sí?
en donde, no sé, por ejemplo, cámaras de CCTV policiales que para prevenir un evento, un robo, ¿sí? Un incidente, lo que hacen es van grabando y van tomando información de la actitud que tienen las personas, comportamiento, etcétera, ¿no? ¿Esto no les suena muy Minority Report? Tal cual. Entonces, y fíjense ustedes cómo, sobre todo en el caso de esta película, cómo es que fue utilizado, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, de ahí un poco todas estas cuestiones a nivel de recomendaciones, digamos, ¿no? Bueno, sostener qué cosas son las que prohíbe el reglamento respecto de inteligencia artificial para poder mantener transparencia y privacidad. Bueno, lo que les comentaba recién respecto de los datos biométricos, la captura indiscriminada y el hecho de recopilar, por eso hay que tener en cuenta también la ley de protección de datos, que una de las cosas que dice es que yo tengo que sacar información de fuentes que sean legales, digamos, ¿no? Y que aparte previamente haya sido autorizado por el dueño del dato a utilizar ese tipo de información. Entonces también lo que venga a partir de internet o de grabaciones de cámaras de vigilancia en sí, hay que tener cuidado con estas cuestiones. El hecho y en esto hay software, nosotros en su oportunidad también lo habíamos analizado por un tema de nuestro equipo de prevención de fraude en la parte nuestra que tenía que ver con la parte digital. Hay sistemas de software, aplicaciones, que me permiten hasta prever un delito porque no solo verifican a qué aplicaciones son las que estoy entrando en donde pueden llegar a detectar que haya algo no habitual en mi comportamiento de entrar a esa, sino también en el teclado, o cómo me muevo, o qué es lo que estoy haciendo, porque automáticamente me prenden una cámara, y hay software que hace todo eso, ¿no? Y después por inteligencia artificial sacan conclusiones respecto del comportamiento. Bueno, eso en particular en el trabajo y en las escuelas ha quedado prohibido, ¿sí? Tener en cuenta lo que tenga que ver con cuestiones policiales a nivel predictivo también, bueno, eso no nos aplica, pero esto como para que tengan una idea más o menos de qué es lo que prohíbe, digamos, el reglamento. Acá en el pie les dejo el nombre completo de este reglamento y tiene un enfoque basado en riesgo, ¿sí? Y basado en riesgo en función de determinado tipo de funciones a partir de la cual podría llegar a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Tengo desde... Sí. A ver, esto fue recientemente publicado, es 13 de junio del 2024, ¿sí? Ya está vigente y es un complemento de lo que es GDPR, que vieron que GDPR es de aplicación global. Entonces, esto ya está, digamos, aplicado para ser legislado, ¿sí? Así que bueno, inclusive para lo que tiene que ver con los análisis de riesgo, si en algún momento van a desarrollar algo, bueno, este es el criterio con el cual define cuál debería de ser el nivel de tratamiento de los datos que estén involucrados, por ejemplo, incluidos dentro de los chatbots, ¿sí? O que se utilice algún tipo de herramienta de reconocimiento de emociones. Entonces acá hay una obligación de aplicar requisitos que estén relacionados con la transparencia en el uso de esos datos, y no solamente y principalmente en el uso, sino también en el resultado final que me va a dar el procesamiento de este tipo de datos, ¿sí? Tenemos, como les comentaba antes, ya está publicada la 42001, está disponible para comprar en el sitio oficial de ISO, ¿sí? En particular, en donde lo que tiene, por un lado, primero, es la particularidad de ser el primer estándar de un sistema de gestión de inteligencia artificial, ¿sí? Que tiene los principales requisitos para poder implementar este sistema de gestión, y además
tiene en un anexo muy similar a lo que es la 27001, cuáles son los controles aplicables a ese sistema de gestión de inteligencia artificial. Que como pueden ver ustedes, no tengo básicamente, salvo en algún tema relacionado con por ahí los objetivos y lo que tenga que ver con la documentación de los recursos, no hay una cuestión orientada netamente a lo técnico, ¿sí? a lo tecnológico, sino principalmente a lo que tiene que ver con la gestión en particular. Hay una organización que esto voy a ver después ahí, Cris, haceme acordar que además de este material les comparta a los chicos el documento de donde saqué, digamos, estos principales puntos, en donde la OCDE lo que hace es definir en este documento que les voy a compartir también desde su visión de negocio cuáles son los principales temas que hay que tener en cuenta en el cuidado de uso de riesgos, ¿sí? a nivel de inteligencia artificial. Los temas relacionados con seguridad, como les decía, integridad de la información, conducta responsable, transparencia, etc. Y el documento Fer, se los compartiría porque me parece bueno para que puedan sacar algunas ideas de cómo completar alguna otra política o norma que tengan internamente, ¿sí? Porque ya te da algunos parrafitos medio armados, ¿sí? En lo que tiene que ver con esto, y basados en la 42.000 y en la NIST, como les decía, nosotros generamos una matriz de riesgo en donde lo que hicimos fue identificar cada una de las categorías o de los dominios y subdominios que hay a nivel de privacidad de datos, ¿sí? En donde no solamente clasificamos a nivel de riesgo, sino que además establecemos cuál es el nivel de madurez aplicable que tiene el control que remedia de alguna manera este riesgo identificado, ¿no? O sea que con esto yo podría tener un porcentaje de madurez de controles aplicados a lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el ambiente a nivel de inteligencia artificial. Y esto lo completaría. No lo tengo acá. Ahora lo busco. Si me dan 2 segundos. Sí, claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, no, es cierto esto que comentás. De hecho, a ver, si tenemos una empresa de retail o digamos una compañía, vamos a empezar al revés. Ustedes vieron que las multas de lo que es GDPR es del 2 al 4% de la facturación anual de la compañía, hasta entre 20 y 40 millones de euros si llego a estar involucrado en un incidente relacionado con datos personales. Bueno, ¿cómo hago para poder concientizar si acá una empresa de retail, por el mismo nivel de incidente en donde Google tuvo que pagar 345 millones de euros en Europa, acá esa empresa de retail pagó 290.000 pesos? Le prestaba yo la plata para... Claro, ¿se entiende? Entonces, está muy bueno el comentario. Y acá lo que yo creo que podría llegar a tener mayor peso la parte reputacional. Pero ahí en ese sentido, yo creo que también tenemos otra contra,
que nosotros como comunidad no estamos conscientes del valor de nuestros datos. Por lo cual, si yo como usuario final, por así decirlo, no tengo la conciencia de lo que valen y de lo que me puede perjudicar que otro haga cualquier cosa rara con mis datos, la empresa tampoco se siente presionada. ¿Se entiende? Entonces, acá en este sentido, y sobre todo en lo que tiene que ver con temas relacionados con seguridad de la información, ciberataques, etc., una de las cosas que recalco es que la charla no es solamente para proteger a la compañía de algo, sino que también tratemos de dar, en aquello que armemos, ejemplos y acercamiento de lo que le puede pasar a las personas. Porque lo mismo que le pasa a la compañía, hay montones de gente que ha recibido ataques a través de haber escaneado un QR, haber recibido un mensaje de WhatsApp y contestarlo, haber recibido un mail y abrirlo, digamos, ¿no? Entonces, esto también es importante entenderlo nosotros como sociedad en particular, ¿no? Así que, eso. Bien. Y después, esto para que vean simplemente cómo lo manejamos y cómo lo vemos. Todo esto que yo les conté es un poco el relevamiento que yo tendría que hacer internamente en mi organización, ¿no? ¿Qué funciones tengo de tecnología? ¿Sí? Proveedores de IT relacionado con servicios externos contratados, algún mapa aplicativo en donde inclusive yo pueda ver el relacionamiento que hay con la inteligencia artificial y con el modelo aplicable a inteligencia artificial, ¿sí? En particular, cuál es el contexto en donde yo estoy aplicando sistemas de inteligencia artificial, teniendo en cuenta normativas, requisitos, etc. Tengo que tener un mapa abierto y actualizado respecto de todos estos temas con políticas aplicables, cómo estoy organizado, ¿sí? Qué recursos de datos son los que tengo, etcétera, que es un poco lo que les estaba mencionando ahora, ¿no? Y después, por el otro lado, también a una de las cosas que me puede ayudar el hecho de conocer los controles, estos son los controles de la 42001, ¿sí? Es a poder desarrollar este ciclo de auditoría en donde yo me organicé. Esto es algo que nosotros armamos para hacer auditoría a inteligencia artificial, en donde identificamos cuáles son los objetivos de control, teniendo en cuenta cada uno de los dominios y subdominios en particular, a relevar, tanto del modelo de gobierno, arquitectura de datos y IT, lo que tiene que ver con la calidad de los datos, la medición de desempeño, ¿sí? Una de las cosas que tiene que ver con el hecho del objetivo que estoy queriendo alcanzar, si realmente lo alcancé y si a su vez los alcancé cumpliendo a su vez con los requisitos relacionados con el control interno y la parte de, ¿cómo se llama? De regulatoria, etc. Factores de caja negra, esto es un tema, ¿no? El hecho de poder hacer o tener mayor control sobre aquellas cosas que la inteligencia artificial puede hacer sin que nosotros sepamos cómo lo hizo, digamos, ¿no? En lo que es dar un resultado a partir de una parte del algoritmo que nos perdimos, digamos, de que no sabemos de dónde lo está sacando. Entonces, bueno, ir viendo de cómo contener este tipo de situaciones, ¿sí? Además de lo que sea factor humano y el sesgo, ¿no? A nivel de algoritmos, ¿sí? Entonces, ahí como principal resumen en sí, el hecho de tener en cuenta que esto lo tengo que gobernar, tengo que establecer un marco normativo para que, como decía Fer, esto no nos sorprenda, ¿sí? Adecuar los programas de capacitación, concientización y auditoría interna para poder tener la mayor sensibilización respecto de todas las personas en particular, y por el otro lado, que la gente de auditoría interna también sepa de cómo controlarlo respecto de los riesgos que lleva estos temas al negocio, ¿no? Y establecer
un criterio de materialidad respecto de los incidentes de ciberseguridad. Ustedes piensen, acá hay un detalle adicional, ¿no? Primero que nada, que la inteligencia artificial es un sistema como cualquier otro. Tiene temas relacionados con gestión y tiene temas relacionados con vulnerabilidades técnicas, etc. Segundo, que en lo que esté relacionado a ciberseguridad, no sé si ustedes del tema SolarWinds están enterados, seguramente del nivel de impacto que tuvo, y el nivel de impacto que tuvo fue tan grande que generó que la SEC, que es como si fuera la CNB nuestra que regula lo que es la Bolsa de Comercio de Nueva York, ha sufrido un cambio a mediados, no tan a mediados, en octubre del año pasado, que se hizo de cumplimiento efectivo a partir de diciembre, en donde definió que los incidentes de ciberseguridad son materiales para la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente puede llegar a tener algún problema legal o mismo hasta ir preso un director de la compañía, si no puede asegurar control sobre el balance y lo que se le informa desde el punto de vista financiero a los accionistas, sino que también el CISO de la compañía corre por el mismo camino. Con lo cual, esto es un boom desde el punto de vista inclusive de aseguramiento, en lo que tiene que ver con las compañías de seguro, porque a partir entre el 2026 y 2027 ya no solamente van a tener que asegurar a los directores de las compañías, sino también a los CISOs de las compañías, porque lo otro que tienen también es la prohibición de volver a trabajar en una empresa que cotiza en Bolsa de Nueva York. Con lo cual, pueden ver que a partir de las leyes y las regulaciones, y principalmente las regulaciones de negocio, ya los temas de tecnología y ciberseguridad no pasan desapercibidos, les dirían ninguno. De hecho, no sé si todos conocen COSO como manual de control interno de las organizaciones, viene hablando de los riesgos al negocio de ciberseguridad desde el año 2017. ¿Sí? Y son temas que ven los directores en las mesas de directorio. Entonces, por eso también, desde el lugar que a nosotros nos toca, hemos hecho mucho hincapié en la capacitación a la dirección y a la concientización a la dirección, ¿no? Generalmente cuando armamos los programas de concientización, pobre, le damos al usuario final sin asco. Y el tema básicamente que tenemos que entender es que el mayor riesgo está en aquellos que toman las decisiones, que es la dirección, mandos medios, ¿sí? Aquellos que podemos llegar a tener algún tipo de poder de decisión dentro de los proyectos tecnológicos, etc. ¿No? Sí. Claro, claro, sí, exactamente, tal cual. Y en donde ya puedan definir, si bien por ahí están actualizando estas políticas de las que hablábamos hoy, la de ética, seguridad de la información, etcétera, pero sí ya en la capacitación dar a compartir la decisión que tomó la compañía de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Sí? Cuáles son las pautas que se establecen para el tema del uso de inteligencia artificial en la organización. Lo que les comentaba antes, digo que es lo básico. Dentro de la organización no se puede usar, salvo este modelo, no utilizar datos en los dispositivos particulares, sobre todo si es dato de la compañía y de los clientes de la compañía, ¿sí? O sea, ir estableciendo este tipo de políticas que son las que se dan a conocer en las actividades de concientización. Así que bien, bueno, chicos, un poco la idea era compartir con ustedes. Aparte que creo que es algo que es poco conocido también, es que realmente hay información que me puede ayudar desde estándares, distintas reglamentaciones, papers, que me pueden ayudar a ir
generando este marco de contención, digamos, ¿no? No es que no tengo material de dónde empezar. Y la recomendación que hago siempre, antes de empezar a utilizarlo, tomar la pastillita contra la ansiedad y a empezar a diseñar un poco en papel y a manejar en papel lo que después quiero llevar adelante desde el punto de vista tecnológico, ¿no?